Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Mis disculpas, una vez más no puedo transmitir en vivo el estudio bíblico, esto debido a una asignación de trabajo. Probablemente a la hora que ustedes estén viendo el estudio yo estaré en algún punto del cielo, surcando los aires en un vuelo y probablemente no llegaba a tiempo para poder transmitir, así que mejor nos adelantamos y entregamos este material para todos ustedes, siempre siguiendo nuestro estudio bíblico semanal. Así que agradezco su comprensión, pero aquí estamos, entregándoles a ustedes la palabra de Dios correspondiente a esta semana. Gracias por su paciencia y gracias por siempre estar pendiente de nuestras publicaciones. Vamos a dedicar este espacio, como siempre lo hacemos, a el Señor, por supuesto, y a pedirle a Él que sea nuestro guía en todo lo que vamos a hacer. Quiero aprovechar también para agradecer a todos aquellos que nos han dado follow en la última semana, nuestra cuenta de Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, que es a donde hacemos nuestra transmisión en vivo todos los días jueves, y también aquellos que se han suscrito a nuestro canal en YouTube, por donde ustedes están viendo ahora este estudio. Gracias a todos por su confianza y por apoyarnos en todo lo que hacemos para poder llevar la palabra del Señor a donde quiera que andemos. Así que gracias a ustedes, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga la obra de sus manos, que Dios bendiga sus trabajos, sus empresas y lo que sea que el Señor les haya dado para la provisión a cada uno de ustedes y de sus hogares. Así que muchas gracias. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Te agradezco, Señor, el que podamos seguir estudiando tu palabra, ver cada detalle de lo que estas grandes historias bíblicas poderosas y transformadoras de vidas han hecho para muchos de nosotros. Agradecemos tu bondad y tu misericordia y te pido, Señor, que por favor puedas hacerte cargo de los siguientes minutos, de lo que vaya a decir, de lo que vamos a compartir, pero sobre todo que a cada persona independiente le puedas hablar, puedas tocar sus corazones con este mensaje y con todo lo que vamos a ver, que haya un significado personal para cada uno de nosotros, independiente, y que puedas manifestar tu gloria a través de este mensaje. En los próximos minutos, Señor, vas a ser glorificado, vas a ser exaltado, y por eso te pido que te hagas cargo de todo lo que decimos. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Estamos ya estudiando el último capítulo, el capítulo 28. Todavía no vamos a terminar el día de hoy, pero ya casi terminamos este libro tan maravilloso y tan lleno de sabiduría, tan lleno del poder de Dios. Así que vamos a estudiar de los versículos 10 al 16. Estamos, recuerde usted, en esa historia del último viaje del apóstol Pablo, en el cual él va a llegar a Roma. Y supimos en la semana anterior cómo ellos habían naufragado en la isla de Malta y cómo justamente Dios en su gran misericordia y siempre tomando en cuenta todo lo necesario para nuestra bondad o para nuestro bien, justo encallan enfrente de las propiedades del hombre más importante de la isla de Malta. Y de esa manera se les brinda toda la atención necesaria. Recuerden que en el barco donde Pablo naufragó iban 276 personas, se les brinda la atención debida y es entonces que ellos zarpan una vez más, dejan la isla de Malta y empiezan ya a tocar la tierra italiana y de esta manera emprender el viaje hasta llegar a su destino final, que era Roma. En el texto que vamos a analizar ahora vamos a ver otras ciudades que el apóstol Pablo iba tocando también en su viaje hacia Roma. Y hemos titulado este mensaje Un break en la prueba. Un break en la prueba. Muchos de nosotros necesitamos, cuando estamos pasando dificultades o problemas, que a veces viene uno tras otro, pero de repente en medio de las circunstancias hay como un tiempo de bondad, hay como un tiempo de tranquilidad, hay un refrigerio, un break o un recreo, como decíamos algunos en nuestra época de colegiales. Y en ese momento es cuando nosotros podemos empezar a disfrutar. Quiero hablarle a aquella persona que de repente está viviendo un momento de dificultad o de
o de presión o de verdaderamente una prueba difícil, y que cuando hay un momento de paz no quiere dar su brazo a torcer, no quiere decir, bueno, voy a disfrutar un poquito de la vida, voy a disfrutar un poquito de este descanso, voy a volver a ver mi alrededor y voy a darme cuenta que hay cosas hermosas que hacer, sino que siguen enfrascados en su momento de dificultad. Quiero hablarle a usted, tiene que disfrutar esos momentos que Dios le va a dar de paz. Estamos pasando un proceso y tenemos que ver hacia adelante para saber cuál va a ser el destino final de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y de eso se trata. Tenemos que verdaderamente estar atentos a cuál va a ser mi destino final, cuál es el plan que Dios ha diseñado para que nosotros podamos alcanzar. Y en medio de esa circunstancia, Dios también nos va a dar descanso, nos va a dar ese momento de refrigerio. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en los siguientes versículos. Así que le pido que vaya conmigo a Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 16, perdón, del 10 al 16. Hechos 28 del 10 al 16. Dice la escritura, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Todavía estamos hablando en este versículo 10 de cómo ellos iban con todas sus necesidades cubiertas cuando dejaron la isla de Malta. Y después se dirigieron hacia Italia. Vamos a ver el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Una nave alejandrina significaba que esa nave venía de la ciudad griega de Alejandría. Es decir, ahí era su base y estaba pasando por ese lugar, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Aquí hay algo bien interesante, a medida de, o como una introducción, quizá antes de continuar leyendo esta porción, vamos a hablar algunos temas importantes de ciertas cosas que vamos a ver en estos 6 versículos que vamos a analizar. Cástor y Pólux eran dioses de la mitología griega, que eran considerados héroes y también eran como los protectores, según decían ellos, de todo lo que significaba con la navegación. Y hay algunas historias, acuérdense que todo esto es mitología griega, esto es pura idolatría, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con los cristianos y solo se menciona en este momento que estaban dibujados estos gemelos en la proa del barco. Y era porque ellos creían que esa era su protección. Se cree por ahí que Cástor y Pólux eran hermanos, eso era lo que dice la tradición de la idolatría griega, es que eran hermanos, pero medio hermanos, habían nacido gemelos de su madre, pero uno había sido procreado por un varón, ser humano varón, y el otro por el dios Zeus en la misma gestación, y que habían nacido gemelos pero que venían de diferentes padres. Su mamá se llamaba Leda y se cree que el hijo, o más bien el papá terrenal de uno de ellos era el rey de Esparta, que se llamaba Tinderaus, y el otro pues había sido Zeus, ¿verdad? Que había violado a Lea y que por eso habían tenido a estos 2 niños. Entonces estos 2 gemelos se llamaban también Gémini. Gémini también se le decía a la imagen de los 2 juntos. En otras publicaciones vamos a ver otros nombres que se le daban también a esta pareja. Cuando ustedes veían, digamos, la calcomanía de estos 2 gemelos, a esa imagen se le llamaba también Gémini. Y entonces resulta que cuando ellos mueren, y históricamente, pues en la tradición de ellos habían alcanzado la inmortalidad siendo transformados en la constelación de Géminis, que está en el cielo, en unas estrellas. Entonces, desde donde viene el signo del zodíaco, del Géminis, viene a raíz de estas imágenes de estos 2 dioses paganos griegos que eran los protectores de todo esto. Después se dice también
que los navegantes podían ver reflejada la imagen de Castor y Pólux en el fuego de San Telmo. El fuego de San Telmo o San Elmo, depende en cómo lo lean o en qué idioma lo lean, es un fuego, es una luz de color rojizo, casi púrpura, que se ve cuando uno penetra una tormenta muy fuerte cargada con mucha electricidad. Este fuego de San Telmo o San Elmo's Fire, como se dice en inglés, se veía en los mástiles de los barcos antiguamente cuando en mares muy fuertes entraban en una tormenta. Entonces, la velocidad del barco versus el golpe con las gotas de agua energizadas porque era una tormenta eléctrica, generan una luz en la parte más alta del mástil que lleva este color, y es una luz momentánea, solo como que se enciende y se apaga. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque en el avión pasa lo mismo. Cuando nosotros a gran velocidad entramos en una zona donde está lloviendo y todo ese ambiente está muy cargado de electricidad, nosotros podemos ver el fuego de San Telmo saliendo de la nariz del avión. Es un fenómeno físico y es real. Por supuesto, no están ahí Castor y Pólux, ¿verdad? Eso venía de la misma, del mismo ingenio de la mitología griega. No están ahí, pero sí es cierto ese fenómeno. Nosotros lo vemos con cierta frecuencia, no siempre, pero con cierta frecuencia, cuando las condiciones atmosféricas se dan. Hay como un cono de luz morado que sale de la nariz del avión, es momentáneo, dura unos cuantos segundos y después desaparece. Entonces ellos creían que ahí estaban estos dos jóvenes. Después vemos que vamos a mencionar unos lugares muy específicos en Italia. Por ejemplo, vamos a mencionar el Foro de Apio, o vamos a mencionar otro lugar que se llamaba Tres Tabernas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Foro de Apio era un mercado o una estación de viaje. Estaba situado 64 kilómetros al sudeste de Roma y fue fundado por Appius Claudius en el año 312 a.C. Con el tiempo llegó a ser un gran centro comercial. Los cristianos de Roma ya sabían que el apóstol Pablo, por medio de las cartas que les había mandado, iba a llegar a esos lugares. También vamos a oír mencionar el lugar que se llamaba Tres Tabernas, y Tres Tabernas es otra estación de descanso de viajeros. Este está un poco más cerca de Roma, 49 kilómetros al sudeste de Roma. Hasta allá llegaron un grupo de cristianos al encuentro del apóstol Pablo, que ya vamos a analizar, como siempre, qué llegaron a hacer y por qué llegaron hasta ese lugar. Así que estas eran las situaciones que vamos a poner en cuenta. Vamos a seguir leyendo entonces y vamos a darnos cuenta por dónde andaba el apóstol Pablo en esos momentos. Bueno, pasados 3 meses, dice, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Ya ustedes saben qué es esto. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Ok. Salen después de varios meses de estar en Malta, se suben a este barco y llegan a Siracusa. Siracusa ya está en la isla de Sicilia, en el sur de Italia. ¿Se acuerdan que está la isla? Dijimos en el estudio anterior que el mapa de Italia es como una bota, más o menos, y esa bota está como dándole a una pelota. Bueno, no es redonda la isla de Sicilia, pero es como una pelota. Ahí están ciudades importantes como Palermo en esa isla y esta ciudad que se llama Siracusa hasta el día de hoy. Y ahí ellos llegan por primera vez y se están 3 días ahí. Es un lugar hermoso. Esa zona es una zona hermosa y es necesario irlo a conocer, por supuesto. Después dice que llegados a Siracusa estuvieron ahí 3 días y de ahí costeando se pasan para el lado continental, dejan la isla. Hay un estrecho que pasa a través de la isla de Sicilia y la parte continental de Italia, y ese estrecho se llama el estrecho de Mesina. Ellos empiezan a navegar en el estrecho de Mesina y
paran, dice, de ahí costeando alrededor llegamos a Regio, y Regio, que está en el estrecho de Messina, pero en el lado derecho y en el lado continental del país. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli. Puteoli es el nombre que menciona la Reina Valera. Sin embargo, hoy en día existe esa ciudad, se llama Pozzuoli, con doble Z, y es en Nápoles. Es en la ciudad de Nápoles. Está en el sur de Italia, pero en la parte continental. Entonces siguieron, vemos que ellos llegan de Malta, pasan a Siracusa, que está en la isla de Sicilia, se atraviesan el estrecho de Messina hasta la ciudad de Regio, ahí pasan un momento y de ahí salen, terminando de cruzar el estrecho, y navegan hasta Pozzuoli, que es o Puteoli, como está escrito en la Reina Valera del 60, que es en la ciudad de Nápoles, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Bueno, y entonces, ¿quién mandaba? Pues, si ustedes se dan cuenta, Pablo estaba pasándosela bien. Había pasado 3 meses en la isla de Malta, después se va a Siracusa y pasa 3 días ahí en las playas de Siracusa, un lugar precioso. Después llegaron a conocer Regio y después de Regio llegan hasta Puteoli y ahí se baja y dice, bueno, los hermanos quieren que nos quedemos acá, así que quedémonos 7 días. Pablo iba preso. Recuerden que el centurión estaba a cargo de todos los presos que iban en ese barco. Sin embargo, Pablo decía, hoy nos vamos a quedar 7 días aquí, y todos se quedaban. ¿Pero por qué? ¿Porque era un autoritario? ¿Porque de verdad se hacía lo que él quería? No, era porque todo el mundo sabía que Pablo tenía una misión en esta tierra, su predicación, el mensaje de Dios. Habían reconocido que el Señor estaba con él y por eso le hacían caso y decía, bueno, hay que parar aquí y hacer algo, no nos va a faltar nada, estamos bajo la cobertura del Señor y estamos cumpliendo su voluntad. Y es por eso que todos le hacían caso a Pablo. Entonces dice que llegó a ese lugar y dice, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Partiendo de esta zona de Nápoles, entonces empiezan a subir hacia el norte una vez más, ya llegando finalmente a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio. Ya dijimos que el Foro de Apio estaba a 64 millas al sur de Roma, que era un lugar de comercio. Me imagino que todas las personas que llegaban a esa zona, los barcos atracaban y salían a esta zona del Foro de Apio, a donde hacían y vendían sus cosas, las cosas que traían en el barco. Y después se fueron a 3 tabernas un poquito más al norte, donde ya era, digamos, como una zona en donde habían hoteles, por supuesto no como los conocemos ahora nosotros, pero habían hostales y tabernas y restaurantes y todo lo que usted quiera para los viajeros. Y hasta ahí fueron los hermanos a recibir a Pablo y a su equipo de trabajo. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, dice ahí. Después de todo lo que había pasado, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, aún Dios tiene cuidado de los detalles más pequeños en los que ustedes y yo tenemos que enfocarnos. Dios no va a dejar que las cosas sean completamente horribles ni completamente malas. Podemos estar pasando un naufragio como lo pasó él, pero no tuvieron riesgo de perder la vida y nunca faltó nada. Y ahí vemos cómo dice el apóstol Pablo cuando llegó a ese lugar, dio gracias a Dios y entonces se dio cuenta que también la misión de ir a Roma era una misión divina. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Imagínense ustedes cómo el centurión finalmente llega a Roma, entrega los presos y le da gracias a Dios. Estoy seguro que ese centurión ya estaba convertido a Cristo, por supuesto, después de haber visto lo que vio, no le quedaba otra opción que decir, este es el Dios verdadero. Y entonces se imaginan ustedes cuando él dijo finalmente, aquí está, te los entrego, no te traigo papeles porque se perdieron en el naufragio, pero aquí están todos los presos, llegaron vivos, nadie se escapó, no hubo una revuelta por los presos hacia el centurión y sus soldados, todos llegaron tranquilamente, bien convertiditos a Cristo, todos
muy tranquilos, finalmente llegaron a Roma. Y este hombre centurión debe haber dicho, este es el viaje de mi vida. Nunca más voy a olvidar todo lo que pasé en este montón de días bajo esta misión que se me había encomendado. Nada más y nada menos se le encomendó al centurión cuidar a Pablo, el enviado de Dios, para que pudiese llegar a Roma sin problemas, y él había cumplido la parte humana. Y no solo esto, sino que cuando lo entrega, estoy seguro que el centurión habla con el prefecto militar y le dice, este es especial, este no es cualquier preso, este ha apelado a César, pero allá he conocido que hace esto y esto. Y es por eso que a Pablo se le permite vivir aparte y se le dice, bueno, vas a vivir acá. Y se le puso un soldado que lo custodiase y por supuesto que estuviera con él, sirviéndole en lo que necesitaba. Nos damos cuenta entonces que a través de esta porción de la escritura, en medio de las circunstancias, todavía no ha terminado la misión, todavía Pablo, aunque ya llegó a Roma, todavía no ha cumplido con lo que tiene que cumplir. Falta un poco sobre esto, pero Dios no lo deja solo. Dios a usted y a mí no nos va a dejar sin un seguro de viaje, no nos va a dejar sin un seguro de salud, no nos va a dejar sin la provisión de alimentos. ¿Vamos a pasar situaciones difíciles? Sí, las vamos a pasar. ¿Van a haber naufragios en nuestra vida? Sí. ¿Se van a perder algunas cosas? Se van a perder. Dios no ha dicho que nuestra vida va a estar limpia o libre de toda prueba, pero nos ha demostrado que va a estar ahí. Por eso Dios provee lo que necesitamos para cumplir su propósito cuando todo parece estar destruido. Y ahí recordamos un poquito del capítulo 27 de Hechos 27, 39 al 44, cuando dijeron esto. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esto es para recordarnos qué es lo que había sucedido en la isla de Malta. La misión entonces era predicar en Roma. ¿Cuál es nuestra misión? Hemos descubierto cuál es la misión que tenemos de parte de Dios para estar en el lugar donde estamos, para hacer lo que tenemos que hacer, relacionarnos con las personas que nos hemos relacionado. Hemos entendido qué es lo que Dios quiere de nosotros. La provisión de las necesidades básicas estará allí cuando servimos a Dios, cuando estamos enfocados en cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. En el versículo 10 del capítulo 28 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos cargaron de todas las cosas necesarias. Dios es bien singular, Dios es especial y Él estará con nosotros dándonos nuestra provisión. La provisión de descanso también llegará. Ese paréntesis que Dios va a hacer en medio de nuestras circunstancias y de nuestras pruebas, en medio de la vorágine de nuestras actividades, Dios nos dará ese momento para descansar. Y es bueno que usted y yo lo aprovechemos. Es bueno que usted disfrute las cosas buenas de la creación, que Dios le dé tiempo para descansar, aprovechar el espacio con su familia y dejar a un lado la preocupación, dejar a un lado la amargura, dejar a un lado el enojo, dejar a un lado todas estas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios en medio de un descanso que Él nos quiere dar. La provisión providencial. Dios mandó a un barco alejandrino que tenía pintados a 2 dioses griegos de la mitología griega, y en ese barco hicieron llegar a Pablo hasta Roma. Dios usa algo providencial y verdaderamente algo de que para nosotros no está en nuestra mente,
pero el apóstol Pablo tenía también la necesidad, la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios a los dueños de este barco o a la tripulación de este barco, que todavía creían en Cástor y en Pólux, con que los iban a cubrir en esos mares embravecidos, pero Dios tenía un propósito aún para ellos, y por eso sube al apóstol Pablo y a todo su equipo a ese barco. Dios, después de la tormenta, nos hace disfrutar del descanso anímico, así que tenemos que tener libertad para poder aceptar que viene de parte de Dios. Hay etapas en las que ustedes y yo nos podemos relajar un poco en cuanto a el estrés diario que tenemos. Versículos 12 y 13. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y ahí vemos que eso ya era un descanso. Ya vemos que no hay más tormentas, ahí ya no hay problemas con las corrientes marinas. Imagino, no he estado en el estrecho de Mesina, pero asumo que las aguas no son tan fuertes como en mar abierto en el Mediterráneo. No hay un Euroclidón ahí en medio. Si usted lo ve en el mapa, pareciera que este estrecho es verdad, bien estrecho. Debe tener suficiente espacio para que barcos de gran calado pasen por ahí, pero al verlo desde arriba pareciera que Sicilia está casi pegado a la parte continental de Italia, pero no es así. Deben ser unas ciudades hermosas, debe ser un lugar muy bonito. Hay algunos resorts ahí cerca en las riberas de esta zona. Debe ser un lugar bonito, y él estuvo 3 días ahí descansando. La travesía entre Malta y Sicilia no creo que sea muy larga, y aún así estuvo 3 días ahí. Venía de ser muy bien atendido en Malta y había llegado a pasarse 3 días de descanso en Siracusa. Por medio de las circunstancias favorables en el cumplimiento de la misión es como nosotros vamos a poder tener ese descanso. Por medio de estas circunstancias favorables decimos, bueno, ya todo va en camino, ya aquí ya no puedo yo hacer nada, vamos solo con la inercia, Dios nos va a dar tranquilidad. Y otro día después, soplando el viento sur, dice, llegamos el segundo día a Puteoli, el viento del sur. Quiere decir que ellos tenían viento de cola. Recuerdan que les dije que cuando tenemos viento de cola, tanto en el avión como en el barco, todo avanza más rápido. Quería decir que las cosas ya estaban bajo control. Teníamos viento en cola, ya vamos para Puteoli y ahí nos dejamos ir, ya en esa parte del mar. Entonces como que hay un descanso de decir, bueno, las cosas ya hice lo que tenía que hacer, ahora solo me queda esperar en ver la gloria de Dios, que era lo que estaba esperando el apóstol. Por medio del amor sincero de la iglesia, en medio de la dificultad, voy a tener también descanso. Personas que quieren orar por nosotros, personas que nos extienden la mano para ayudarnos, personas que están ahí en los momentos de dificultad. Hay personas que llegan con una ofrenda, ya sea económica o una ofrenda de alimentos, una ofrenda de cariño, una ofrenda de un abrazo. Como sea, Dios va a mandar a las personas correctas para levantar nuestro ánimo en los momentos de dificultad. Por eso vemos en los versículos 14 y 15, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. 7 días más ahí predicando la palabra de Dios, siendo atendido por la iglesia. Ese era otro tiempo de refrigerio para el apóstol Pablo. Como ustedes ven, ya no se mencionan desgracias, aquí no se mencionan más naufragios, aquí se menciona tiempo de paz, aquí se menciona tiempo de comunión con los hermanos en Cristo que estaban en esa zona. Después vemos que siguen subiendo y dice, por medio del respaldo espiritual y moral, cuando han llegado la hora más oscura en el cumplimiento de la misión, es cuando viene la luz. Con ese respaldo espiritual y moral que recibimos de la iglesia o que recibimos de nuestros seres queridos, empezamos a ver que la hora más oscura ya empieza a desaparecer. La luz empieza a alumbrarnos. Versículo 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así es, había llegado a un lugar seguro. Había llegado a ese lugar donde no lo iban a apedrear, no lo iban a perseguir, no le iban a llegar a reclamar. Él podía abiertamente estar en una plaza sentado hablando de Dios y no iba a llegar nadie a acusarlo ni a quererlo matar como habían hecho los fariseos en ese tiempo.
Por medio de ver el esfuerzo de amor que los hermanos hicieron al caminar hasta donde estaba el apóstol Pablo. Recuerden que ellos llegaron, dice, al foro de Apio. No vivían en el foro de Apio, estaban fuera de ahí, llegaron hasta ahí porque supieron que Pablo estaba ahí. Y después todos ellos se desplazaron hasta Tres Tabernas, que estaba más al norte. Recuerden, la distancia hacia el foro de Apio eran 64 kilómetros al sur de Roma. 64 kilómetros en aquel tiempo era un montón de tiempo caminando, o subidos en un camello, o subidos en un burro. El amor no son palabras, el amor es esfuerzo, es sacrificio para dar aliento al que se ama, para dar aliento al que Dios le quiere dar aliento. Probablemente usted diga, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esta persona? No la conozco, pero es un enviado de Cristo y yo siento el compromiso de ir y hablar con esta persona. Y entonces usted va cumpliendo la voluntad de Dios para darle ánimo a esta persona. Y por medio de esto suavizar el dolor o el cansancio, favores inesperados que le llegaron al apóstol Pablo, esto de conceder el arresto domiciliar y que todavía le pusieran una persona que lo cuidara. Todo esto eran favores innecesarios, o más bien no eran innecesarios, eran inesperados, es la palabra correcta, que el apóstol no sabía que iba a tener, pero que llenaron su corazón de paz. Versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Disfrute el momento de paz y de tranquilidad. Vamos a hacer algunas preguntas de análisis que hemos podido ver hasta este punto en esta historia. ¿Qué es lo que piensa cuando todo está destruido a su alrededor? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es su estado de ánimo le dicta? Le dice que ya está todo destruido, que ya nunca se va a poder reparar, que ya esto se acabó, o tiene esperanzas puestas en el Señor Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿cree que la destrucción de todo es por un juicio de Dios? ¿O es para podernos enseñar a no depender de un análisis humano al creer que yo estoy bien con Dios cuando no hay problemas? El análisis humano a veces nos dejará cortos, o casi siempre nos dejará cortos. Dios espera enseñarnos a no depender de nuestras ideas, sino a depender de su voluntad. Y es por eso que tenemos que poner nuestra mirada en Él. Otra pregunta, ¿la fidelidad de Pablo dependía de la seguridad que le brindaba el bienestar externo o dependía de las promesas de Dios? Sea lo que sea que hemos aprendido hoy, nos vemos en la respuesta de esta pregunta poniendo nuestros ojos en Jesucristo y nuestra seguridad que viene de Dios. Sin duda, la seguridad va a venir de Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál cree que fue el éxito de Pablo para serle fiel a Dios en todos los momentos de la prueba? ¿Recuerdan ustedes que cuando el apóstol Pablo se subió al barco dijo, yo creo que aquí va a haber pérdida no solo del barco sino de algunas vidas? Dijo, porque nos estamos tirando al mar cuando viene una tormenta. Pero más adelante en el barco él dijo, no os preocupéis, le dijo a la gente, porque ya hablé con Dios y Dios me dijo que se perderá todo menos las vidas. Entonces, ¿cuál cree que fue el éxito de Pablo? El éxito de Pablo es estar conectado con Dios. El éxito de Pablo es estar poniendo atención a las cosas que Dios verdaderamente nos quiere decir. El éxito de Pablo es estar siempre siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en medio de las circunstancias. En el momento oportuno Dios calmará las aguas impetuosas y estaremos en un periodo más relajadito. Algunos hermanos en Cristo mostrarán amor y cuidado por nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Deberíamos recibir eso como una obligación? Debemos decir, bueno, pues lo menos que puede hacer Dios por mí después de haber pasado todo el sufrimiento que pasé. ¿Creen ustedes que esa sería la actitud correcta? ¿Es rechazar la bondad o aceptar la bondad? O recibir la bondad diciendo que esto es lo que yo merezco después de haber pasado todo lo que pasé. No, nuestra actitud hacia Dios tiene que ser de agradecimiento siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Dios conoce el nivel de resistencia que tiene usted, el nivel de resistencia que tengo yo, el umbral del dolor. En su momento suavizará la prueba, aún en medio de las circunstancias, con personas que son inconversos, con un barco de Alejandría
que lleva a Castor y a Pollux dibujados en la parte de adelante. ¿Está dispuesto usted a entender cuándo Dios está utilizando a las personas inconversas aún para podernos brindar bendición, o estamos completamente cerrados ante esto? Todo esto viene a consecuencia únicamente de estar conectado con Dios. Por eso, un break en la prueba es el mensaje que queremos compartir con usted ahora. Si usted está pasando una situación difícil y quisiera tener ese break en su vida, reciba a Cristo como Señor y Salvador si aún no lo ha hecho. Si ya lo hizo, contáctese con Dios todo el tiempo en medio de las circunstancias y Dios le dará momentos de paz. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que ahí donde está, haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Guía mi vida y ayúdame dándome un descanso en medio de la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Busque a Cristo a partir de este momento y siga creciendo en la fe y en el conocimiento de su palabra. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra. Ayúdanos a tener, Señor, un momento de break en medio de las circunstancias, en medio de los desafíos, en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a poder recibir la palmadita en la espalda de parte de nuestros hermanos en Cristo y a poder, Señor, entender la ayuda que nos vas a enviar aún de los medios más inesperados. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti en medio de la tormenta, después del naufragio, y de poder disfrutar esos momentos de paz. Ayúdanos a disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la belleza de tu creación, aunque estemos pasando momentos de oscuridad. Fortalece nuestro interior y ayúdanos a enfocarnos en el plan final que hay para nosotros. Te doy gracias, Señor. Entrego a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, transmitimos en vivo la próxima semana. Bendiciones.